y hoy con un tema central realmente que tiene que ver con la reforma del transporte público. Este proyecto que presentaba el Ejecutivo el jueves de esta semana y que plantea realmente un cambio general de lo que hoy entendemos como todo el sistema del transporte público. Y por supuesto, para hablar de esto tenemos a 4 invitados. En representación del Poder Legislativo y más concretamente de la Cámara Alta, al senador Natalicio Echase. Muy buenas noches, senador. Buenas noches, Fiona. Buenas noches a la gente que nos acompaña esta noche. Buenas noches a los diputados, los representantes del sector privado. Tenemos también, por supuesto, al representante de la Cámara Baja, en este caso en representación también de la bancada democrática independiente, el diputado Raúl Benítez. Muy buenas noches. Buenas noches, Fiona. Buenas noches también acá al senador, a todo el equipo, a Griselda, Fer, y también a toda la teleaudiencia. Gracias por la invitación. Y además, por supuesto, de tener a legisladores tanto del oficialismo como de la oposición, creemos pertinente tener a técnicos que entienden realmente del transporte público y nos pueden dar detalles acerca de cómo esto se tiene que implementar. Y por eso también saludamos a Fernando Maidana, especialista en urbanismo y transporte. Muy buenas noches. Gracias, muy buenas noches, Fiona, también acá a los invitados y a la teleaudiencia. Gracias por la invitación. Y por supuesto que no podemos cerrar esto sin tener a la voz del usuario, a la voz del pasajero, y por eso tenemos también a Griselda Yudice, que viene justamente en representación de Opama. Griselda, buenas noches también. Buenas noches, Fiona, a todos acá en el panel. Un gusto a la audiencia y bueno, agradeciendo el espacio para hablar del transporte, que es algo que nos afecta sobremanera y que esperemos vaya mejorando pronto y rápido. Bueno, y esa es la preocupación que tenemos realmente, porque el desafío que tiene ahora este gobierno, senador, es realmente implementar esta reforma del transporte público. Presentaban el proyecto el jueves, pero en concreto, si uno lee por lo menos a nivel general el proyecto, se encuentra con que hay un cambio principal y tiene que ver con que el Estado será el dueño de los buses a partir de la entrada en vigencia de este proyecto. ¿Qué es lo que quieren lograr con esto? Porque de hecho que ya generó críticas, muchísima gente que salió al paso a decir, espera un poco, ahora el Estado paraguayo y los ciudadanos en general vamos a tener que financiar los buses de los empresarios. ¿Cuál es el objetivo que tiene el gobierno con esta propuesta que está haciendo, senador? Bueno, antes que nada, Fiona, nosotros recibimos este proyecto de ley el viernes. Nosotros somos la Cámara de Senadores, si bien tenemos el mismo partido de gobierno que el Poder Ejecutivo en este momento, está también dentro de nuestro análisis. Todavía no tenemos todas las respuestas. Estamos organizando 2 reuniones que comienzan mañana con la reunión de la ministra de Obras Públicas y su equipo para las consultas y formar las comisiones de trabajo. Justo aprovechaba para hacerle la invitación a los representantes del sector privado aquí, a los asesores, y por qué no al diputado, si por ahí quiere adelantar antes que llegue a la Cámara de Diputados, sobre cuáles son dentro de este contexto, cuáles son las interrogantes. Si bien este proyecto basa su estructura en 3 patas, ¿verdad? Que una es la concesión de los itinerarios, otra es la adquisición de la provisión de la flota y su mantenimiento, y la otra la infraestructura de sostenimiento de todo el sistema. Yo creo que la parte más difícil va a ser seguramente la adquisición de la flota, pero esto también se debe dar, según lo que estuve leyendo en el proyecto de ley, no hay un plazo definido. Conversando con las autoridades el día de presentación de la propuesta de ley, en específico con el viceministro de Transporte, me decía él que el plan del gobierno era más o menos que se pueda concretar este periodo de gobierno haciendo una transformación de la flota más o menos un 20%, o sea, unos 600 ómnibus, 30%, unos 600 ómnibus del total que forma el área metropolitana, que anda por los 1.800, un poquito menos, 1.200 aproximadamente. Sí. Entonces ese era el proyecto, y que se iban a ir haciendo en forma gradual de acuerdo a la antigüedad de los mismos. O sea, no es conseguir un dinero y comprar, pero lo más importante de todo eso es que esa compra también entra dentro del costo de la tarifa, o sea, entra dentro del análisis de la tarifa técnica, y ahí va a estar en la tarifa técnica, van a estar las inversiones, van a estar los subsidios, van a estar todos los componentes
y nos decía el viceministro que contrataron a la Asociación Nacional de Brasil, a la Asociación Nacional, me decía, anoté por ahí, Asociación ANTP. Nacional de Transporte. ANTP. Sí, que había hecho el sistema de transporte en 200 municipios por ahí en Brasil y que dentro de la reglamentación se iban a ir también ajustando muchas cosas. Entonces yo creo que vamos a tener la oportunidad de estudiar en detalle cómo va a ser esa transformación de los ómnibus y cómo va a afectar al final la tarifa técnica, ¿verdad? Pero esa transformación gradual o esa adquisición gradual de 600 buses aproximadamente para cuando termine el gobierno de Santiago Peña, van a ser buses del Estado paraguayo con el objetivo de evitar supuestamente esos paros, senador. Bueno, se declara el servicio como imprescindible y eso hace que las huelgas sean tratadas de una forma específica. Las huelgas ya no pueden ser tratadas como solamente una comunicación sencilla, deben cumplir ciertos requisitos o si no se exponen a sanciones muy graves. Sanciones graves que pueden hasta consistir en la cancelación de la concesión. Entonces yo creo que le defiende al usuario en esa parte, pero los ómnibus, hay varias formas de interpretar la ley, esas son consultas que tenemos que hacer, porque también abre la posibilidad a la asociación mixta, ¿verdad? A una asociación público-privada, inclusive los empresarios del transporte público de hoy pueden juntarse para cubrir en consorcio para cubrir no solamente la concesión de las rutas, sino también pueden entrar a competir en la provisión de los ómnibus, ¿verdad? Y sería como un sistema de pago, así como comprar un auto hoy a 60 cuotas, ¿verdad? Va a ser un sistema de compra y de pago que va a tener que estar, digamos, incluido en la tarifa técnica que se fijará la fórmula con esta asociación y ese estudio. Y bueno, ojalá que podamos nosotros colaborar en todo este proyecto de ley para que sea lo más específico posible y no dejemos tantas cosas al azar, ¿verdad? Ahora, le consulto al diputado qué tan factible es esto, porque hablamos de un cambio completamente diferente, hablamos de 3 componentes, los encargados de la provisión de la flota o de los buses, hablamos también de los encargados de operar estos buses, de mantener los mismos y los encargados de proveer la infraestructura o los patios y terminales de acuerdo a lo que dice el proyecto de transporte. Y lo que mencionaba la ministra cuando presentaba esto es que es para evitar los paros por completo. Me pregunto yo y le consulto también a usted, diputado, ¿esto no es o no podría permitir solamente un cambio, de tener un paro total del transporte a tener un paro de choferes si es que los empresarios no reciben, por ejemplo, el subsidio que les corresponde? Bueno, primero que nada, yo antes de responder concretamente esa pregunta, tengo que expresar algunas preocupaciones, ¿verdad? Lo que a mí, por ejemplo, me preocupa dentro de este proyecto de ley inicialmente es, noto como un desorden, como que, ¿por qué hablo de un desorden? Hablo de un desorden porque es como que el gobierno no tiene bien definido hacia qué modelo o qué tipo de reforma quiere llevar adelante. Cuando habla de los buses y la entrega de los buses, habla primero de entregarle al sector privado, después habla de otro método que es hacer lo que ya mencionó el senador. O sea, hay como una mezcla de metodologías, eso por un lado. Después hay un desorden otra vez en lo que tiene que ver con el tiempo de transición que ellos les llaman. Evidentemente tiene que existir un tiempo de transición, o sea, no es imposible hacer esto de la noche a la mañana, pero la ley no establece bien, o por lo menos vamos a pedir seguramente la información en los próximos días de cómo se va a llevar adelante esa transición que no se establece bien en la ley. Ahí, por ejemplo, nosotros hoy tenemos que saber si es que vamos a licitar, si es que se compra, vamos a suponer que el Estado paraguayo, cosa que vamos a saber recién cuando llegue el presupuesto general de gasto de la nación, dice, señores, bueno, nosotros vamos a empezar una compra de 100 buses. Bueno, sí, 100 buses para el itinerario del punto A al punto B, no importa, ¿verdad? Ahora, la pregunta ahí es, ¿qué hacemos con los otros itinerarios? O sea, ¿cuánto tiempo todavía? Porque la ley establece muy bien que las concesiones y los contratos, este proyecto por lo menos establece muy bien, que las concesiones y los contratos que están vigentes hoy van a seguir hasta su final y se van a poder extender si amerita, o sea, si decide así el Viceministerio de Transporte. Ojo con eso, porque deja otra vez abierta la puerta a esa renovación automática con algún argumento que se puede sostener de alguna manera, ¿verdad? Porque no hay un límite en esa excepción que hacen de poder extender dependiendo de la necesidad. Totalmente, y va pues de la mano con el hecho de que no exista un plan operacional, o sea, o por lo menos cómo van a ser los itinerarios, cuáles son las rutas que se van a licitar, cuáles son los tiempos de espera. O sea, también hay un trabajo de ingeniería
que nosotros hicimos. O sea, eso también, nosotros hicimos las dos propuestas. O sea, presentamos el proyecto de reforma de transporte público, la ley, pero también hicimos acá con Fernando, justamente también con el gobernador central, una propuesta que tenía que ver más con los itinerarios también. Eso es lo que nos vemos hoy. Entonces, ¿cómo va a ser esa transición? Lo que no tiene que ocurrir es que acá nos adelantemos, entreguemos nomás en el mismo sistema una nueva cantidad de buses, porque vamos a terminar destruyendo esta nueva cantidad de buses otra vez, vamos a ir otra vez en contra de la reforma del transporte público y vamos a quedar otra vez prácticamente lo mismo, endeudados más de lo que ya nos endeudamos por el subsidio, ¿verdad? Entonces, ahí hay una cuestión hay muchos desórdenes que creo que la ministra tal vez nos va a poder aclarar, nos va a poder arrojar luz, ¿verdad? Ahora, con respecto al paro, también ahí me parece que hay que entender, o sea, cuando yo alquilo mi casa a una persona, y la persona me deja pagar el alquiler, yo no es que entro a punta de pistola y le saco de mi casa. O sea, existe una serie de pasos, legales. Sí, de procesos legales para que yo efectivamente recupere mi casa, ¿verdad? O sea, o recupere el alquiler que tenía, en donde vivía esta persona. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? O sea, un grupo empresarial te puede parar los buses, ¿verdad? Pero decir que al ser el bus del gobierno, por eso van a estar limitados, eso yo no lo considero como algo tan factible. No, o sea, es una garantía. No es una garantía. Entonces, con eso no digo que no tienen que ser los dueños, pero sí me parece que no va por ahí el argumento. O sea, no es el punto del argumento. Me parece más que lo que se intenta hacer con ese argumento es sostener o tratar de decir por qué el gobierno tiene que comprar los buses. Otra cuestión que no se aclara tampoco acá: ¿cómo se va a hacer el cálculo de subsidio ahora en adelante? Si el gobierno se va a encargar de la compra de buses, si el gobierno se va a encargar de los mantenimientos, ¿verdad? El mantenimiento tiene un peso importantísimo la depreciación también tiene un peso importantísimo en el cálculo del subsidio, en el cálculo de la tarifa técnica y por ende también el subsidio. Entonces, también ese es otro cuestionamiento que la ministra va a tener que responder y para eso esperamos también, y acá le hablo al senador y ayer el día de la bancada, también a su bancada mayoritaria, que se tenga el tiempo del proceso para el debate del proceso, porque acá hay que ser sincero, la ministra tardó más de un año en entregar el proyecto. Entonces yo no entiendo el apuro del que habla el presidente de la República. O sea, ese es el apuro que no entiendo. Claro que hay un apuro porque el sistema de transporte no funciona, pero nosotros tenemos que hacer que funcione el sistema de transporte público. No aprobar nomás una ley para decir que se aprobó, porque encima hay que quedarnos pegados a aprobar una ley que fue mucha pirotecnia y después al final tenemos lo mismo o peor, ¿verdad? Porque el sistema sigue empeorando. Entonces, me parece que va a ser importante tener un tiempo razonable de debate, de construcción, de tal manera a tocar aspectos esenciales. En otro punto te puedo, para dar acá ya la palabra a los demás, podemos profundizar también algo que me preocupa, que es la gobernanza, ¿verdad? Y hablaba justamente de estas preocupaciones que tiene el diputado y mencionaba el tema del subsidio y todas las variables que se tienen que tener en cuenta e incluir dentro de este cálculo. Mencionaban también las autoridades al momento de presentar este proyecto que va a haber un cambio en el cálculo, que ya no va a ser más solamente por pasajero transportado, sino que va a ser también por kilometraje. Tengo entendido, Fernando, que ustedes en su momento habían presentado un proyecto que se tuvo o no se tuvo en cuenta, mejor dicho, se ignoró por completo y ustedes ya habían planteado esto, pero con una excepción. No es que se debe aplicar ese pago por kilómetro recorrido en todos los casos, sino que tiene que depender también de otras variables dependiendo de la zona. Así como lo plantea hoy el proyecto del Ejecutivo, ¿se puede hacer en todas las áreas solamente por ese kilómetro recorrido o podría dejar un espacio abierto para que haya esa falla que tenemos actualmente en el sistema? Bueno, mira, a mí sinceramente me preocupa un poco este proyecto, no por lo que dice, sino por lo que no dice. Porque efectivamente, si vamos a hablar del problema de transporte público, Fiona, tenemos que primeramente hacer énfasis en cuál es lo que son el problema, cuál es el problema del sistema de transporte, para ver si el remedio que estamos proponiendo soluciona o cura la enfermedad, ¿verdad? Entonces, hoy hay que mencionar y hay que, disculpame si abro un poco la perspectiva acá, justamente para mirar bien integralmente esta situación, ¿verdad? Nosotros tenemos un servicio de transporte público en Central que se está muriendo, pero tenemos un servicio de transporte público en el resto del país que no existe,
¿verdad? O sea, nosotros estamos acá justamente debatiendo de Central y Asunción, pero nos estamos olvidando que existen otros 240 municipios que no tienen sistema de transporte directamente, ¿verdad? Entonces, tenemos acá justamente un proyecto de ley que atiende casi exclusivamente a Asunción y a Central y se olvida del resto del país, ¿verdad? Otro tema que a mí me preocupa, ¿verdad? Que nosotros tenemos de verdad un problema grande, que es la descoordinación entre 3 niveles de transporte público, ¿verdad? O sea, hay que recordar y hay que enfatizar esto, Fiona, de que nosotros tenemos un transporte público interdepartamental que depende de la DINATRAN. Tenemos buses metropolitanos que dependen del Viceministerio de Transporte y tenemos buses internos que dependen de las municipalidades. Son 3 niveles de transporte público que hoy en día están totalmente descoordinados y que esa descoordinación lo que genera es que se están perjudicando financieramente entre los 3 niveles, entre los 3 sistemas de transporte. Y, o sea, tenemos efectivamente un problema de gobernanza grave. Y a mí lo que más me preocupa es que al final, en mi opinión, este proyecto de ley no propone ajustes sustanciales. Y te digo textualmente, ¿verdad? O sea, textualmente la ley dice, la propuesta de ley en los aspectos conceptuales referidos al Sistema Nacional de Transporte no propone modificaciones. Eso dice en el prólogo de la ley, ¿verdad? Entonces, tenemos un problema grave de gobernanza que no está siendo abordado. En la versión anterior, efectivamente había una propuesta, ¿verdad? Que centralizaba al Viceministerio de Transporte las competencias. Efectivamente, ahora para esta versión corregida se quitó eso. Ahora lo que se menciona es que el Viceministerio de Transporte va a impartir directrices o va a coordinar espacios, ¿verdad? Que bueno, se sugiere ahí que algo va a liderar, pero al final es todo por separado. Pero es, claro, o sea, son sugerencias, ¿verdad? Porque tengo entendido incluso que en algunos puntos ciertos controles van a estar a cargo de la Agencia Nacional de Seguridad y Tránsito. Entonces, como que tenemos 2 cabezas finalmente, claro, eso es lo que dice el proyecto. Exactamente, ¿verdad? Entonces, a mí me parece que va a seguir existiendo una descoordinación si es que no se ajusta bien la gobernanza. Hay que revisar esta gobernanza. Y efectivamente también algo que me preocupa a mí es que, como mencionó acá también el diputado, lastimosamente se tardó 1 año en presentarse estos ajustes y creo que se perdió el tiempo en el sentido de que se podría haber presentado un proyecto de ley y un plan operativo, ¿verdad? O sea, porque lo que ya varias veces se dijo en varios programas, el bus nocturno es un ejemplo de un itinerario que está funcionando súper bien, que está monitoreado, que está inclusive pagado por kilómetros recorridos y que no necesitó una nueva ley para tener este itinerario que funciona bien. Pero efectivamente fue el primer itinerario donde el gobierno se sentó a diseñar calle por donde tiene que pasar ese itinerario, ¿verdad? Entonces, hasta ahora no tenemos no existen planes operativos de cómo lo que tiene que funcionar o por dónde lo que tiene que funcionar el sistema de transporte público. Menciona el proyecto. Eso no menciona, o sea, lo que menciona el proyecto es que van a existir a lo llamado unidades funcionales. Pero no, o sea, en el PowerPoint y en el proyecto inclusive dice que lo que menciona es estas imágenes son referenciales, ¿verdad? Entonces, acá lo que tenemos un problema es operativo, o sea, necesitamos un plan, un proyecto, o sea, como un plano, ¿verdad? Por dónde lo que tiene que pasar. Porque si efectivamente, o sea, el hecho de que nosotros licitemos ahora por separado o que tengamos un fideicomiso, son ajustes administrativos del sistema. Pero no toca todavía el problema principal, que es que los itinerarios están totalmente desorganizados y que tenemos 3 niveles de transporte público que están descoordinados y que se están perjudicando financieramente, ¿verdad? Entonces, podemos hablar si efectivamente estos cambios administrativos son buenos, son malos, que pueden traer o no, pero en realidad lo que no se menciona es ¿qué proyecto ejecutivo, qué proyecto operativo es lo que vamos a implementar con estos procedimientos administrativos? Entonces, de momento estamos hablando de un problema de gobernanza, de un problema de descoordinación, de una falta de un plan operativo, y esto es lo que opinan en este caso un legislador y también un técnico. Pero ¿qué es lo que dice ahora el pasajero que todos los días tiene que salir a la calle a esperar su colectivo? Desde las 4 de la mañana no consigue subirse porque no hay suficientes colectivos. ¿Cuáles son los problemas que encuentran de momento con este proyecto que fue remitido por parte del Ejecutivo?
Bueno, un poco para seguir con lo que le decía Fernando, uno lee el proyecto, la exposición de motivos y se encuentra en uno de los párrafos. Si bien algunos de estos objetivos pueden alcanzarse con el marco legal actual, no es menos cierto que se requiere actualización, dice, ¿verdad? O sea, el propio gobierno en su exposición de motivos admite que mucho de lo que plantea aquí puede hacer ahora con el marco legal existente. Entonces lo que le decimos los pasajeros y pasajeras es, ¿por qué no hacemos? ¿Por qué el Ejecutivo mantiene este pésimo servicio? ¿Por qué no nos dice cuándo va a empezar a mejorar con acciones que hoy puede hacer? O sea, lo que a nosotros nos preocupa es que nos tuvieron 2 años de este gobierno, también podemos seguir en gobiernos anteriores, ¿verdad? Los últimos 20 años. Claro. Lastimosamente el transporte público ha sido abandonado por los sucesivos gobiernos, pero solo este gobierno al iniciar, desde sus primeras intervenciones en medios y en discursos, el propio presidente prometía que el transporte público iba a ser su prioridad. Le tomó 2 años presentar un proyecto en el que admite que estos 2 años ya pudo tomar medidas al respecto. Pero eso quiere decir que no hace falta tampoco entonces que esperemos a que esto se apruebe, sino que se podría implementar ya. Totalmente. Exacto, y mucho de lo que acá dice es lo que se le viene diciendo hace décadas, hace tiempo, y que en este mismo periodo de 2 años se le ha presentado propuestas desde legislativas, se le ha presentado propuestas desde la gobernación, se le han presentado propuestas de cooperaciones internacionales, desde los pasajeros y pasajeras, y todos ha ignorado. Pero en realidad, porque tampoco no es un secreto lo que hay que hacer, está en el proyecto. O sea, a nosotros nos interesa que mucho de lo que dijo la ministra de Obras Públicas en la conferencia, de lo que dice el viceministro de Transporte en la prensa y de lo que dice su propio proyecto, se haga, que es la inversión en infraestructura, carriles exclusivos, la renovación de la flota, que el establecimiento de paradas, la reingeniería del itinerario, los itinerarios, como dijimos, ¿verdad? La revisión del método de subsidio. Nosotros consideramos que, y teniendo en cuenta cómo funciona el servicio búho, que es el nocturno, se debería aprobar el subsidio por kilómetro. Que va a garantizar que no haya tantas reguladas. Y por lo menos va a garantizar que el bus tiene que cumplir su itinerario y su frecuencia, y que no importa la cantidad de pasajeros, porque si no cumple eso no va a pagar, no va a cobrar el subsidio. Ahora, entonces, ahora tenemos carreras entre los buses en los troncos principales. Tenemos reguladas cuando hay menos cantidad de pasajeros, porque a ellos lo que les importa es la cantidad de pasajeros. Si le paga por kilómetro, no importa el horario, ese bus va a cumplir su horario y va a cumplir su itinerario, ¿verdad? Entonces consideramos que es un momento para aprobar eso, ¿verdad? La ley, sin embargo, deja abierta también ambas posibilidades, no dice por cuál se va a jugar este gobierno, dice puede ser por cantidad de pasajeros, puede ser por kilómetro. Nosotros creemos que es el momento de probar. Pero todo esto ya puede hacer, que es lo que a nosotros nos desespera. Y yo realmente quisiera, entiendo la preocupación de los diputados, del diputado, del senador, respecto a cómo va a ser la compra de buses, va a ser el mecanismo. Pero en realidad nosotros, el verdadero problema que tenemos es anterior. Una vez que se haga la compra podemos pelearnos por la transparencia, por el control, pero en realidad lo que nosotros no vemos es que haya siquiera una claridad de dónde se va a sacar el dinero para hacer estos cambios, ¿verdad? O sea, a nosotros nos interesa como pasajeros y pasajeras que esto mejore inmediatamente, que nos diga cuándo va a comprar los primeros 100 buses, cuándo va a ser el siguiente carril exclusivo, cuándo van a establecer las paradas cada 500 metros sobre Ayala nomás, que es un caos, y que por donde pasa una buena cantidad. ¿Cuándo van a hacer la reingeniería? Para la reingeniería necesitan técnicos en el viceministerio, porque una realidad es que el viceministerio de Transporte es una institución débil, poco operativa, no tiene la capacidad, en este momento no tiene la capacidad de controlar el pésimo servicio que tenemos. ¿Cómo va a ser todo esto? Entonces ahí yo lo que necesito como pasajera es que el gobierno me diga cómo va a financiar esto, porque es urgente. Que me diga, va a ser una reprogramación, va a ser una ampliación, porque si uno mira el presupuesto del Viceministerio de Transporte, solamente tiene presupuestado el subsidio. Por eso que es importante, ¿qué vamos a hacer estos meses hasta diciembre para mejorar? ¿O no vamos a hacer nada?
porque a nosotros realmente nos preocupa que no se haga nada otra vez hasta diciembre. Y también es importante entender, la experiencia nos dice que la aprobación de una ley nomás pueden aprobar en 30 días o podemos ampliar el debate, pero la aprobación de la ley nomás no significa que realmente se va a llevar a la práctica. Y tenemos leyes respecto al transporte, nomás tenemos que no se cumplen. Los pasajes especiales para personas con discapacidad, para estudiantes, para adultos mayores, no se cumplen. El tren de cercanía salió 2 veces en este periodo, nomás no se cumplen. Entonces, nosotros en realidad necesitamos señales de cómo se va a hacer.